eh, el capítulo 11 completo y vamos a meditar en los primeros 18 versículos en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Creo que no. Dice el 6, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a orar, mis amados. Mi Dios, en esta mañana te pido que nos ayudes a entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Pido también, mi Dios, que
si hay algún pecado o algún estorbo que nos haga recibirla, mi Dios, que lo quites, que podamos llevarlo a tu presencia, sabiendo que Cristo intercede y ruega por nosotros para que podamos ser limpios y libres de toda contaminación. Mi Dios, aún nuestra mente, renuévala en esta mañana y trae vida si alguien está sin Cristo. Y si alguien aún de los que estamos aquí ha olvidado tu don de gracia que nos has dado, los padecimientos de Cristo en la cruz a nuestro favor, Señor, recuérdanos para que esto pueda ser a olor grato a ti. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el tema que puse en esta mañana, meditaremos en los primeros 18 versículos, está basado en el versículo de los finales, en el versículo 17. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hermanos, ese es el nombre, es como una pregunta que está haciendo ahí Pedro. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Mis amados, los gentiles somos, por la gracia de Dios y por los padecimientos de Cristo, igual que Pablo, igual que Pedro, igual que todo aquel judío de nacimiento que ha creído en Cristo, hermanos. Tenemos que tener cuidado cuando vamos a la Escritura. Vemos ciertos pasajes que probablemente el Señor nos está mostrando a nuestra vida, hermanos, y empezamos a tener una alta estima en nosotros. Ahora, hermanos, aún en nuestro corazón puede haber rastros de orgullo, de legalismo, de soberbia, de creer que nosotros somos un poco mejores que los que están sin Cristo, y creo que el Señor pues quiere hablar a nuestra vida nuevamente el día de hoy, porque es como un resumen del capítulo 10, pero el Señor va a hablar de una manera particular, estoy convencido. Ahora, hermanos, en el capítulo 10, Cornelio, ¿recuerdan este personaje, hermanos? Era un centurión, hermanos, y él era un piadoso devoto, pero era un piadoso que no tenía Cristo, así que eso lo vimos la semana pasada, hermanos. Él ayudaba materialmente a los pobres, pasaba mucho tiempo orando, y en una de sus oraciones, solo es como el contexto, recuerdan, se le aparece un ángel y le da instrucciones para que él mande a traer a Pedro, que se encontraba cerca de ahí. Mis amados, Cornelio es obediente a la voz del ángel que traía un mensaje para que él escuchara el evangelio por voz de Pedro. Y mis amados, él es obediente a lo que Dios le manda hacer a través de este ángel. Y mis amados, Pedro, vimos también la semana pasada que Pedro, mientras está en otro lugar, el Señor está tratando con él para que él pueda llevar el evangelio a otros lugares y no haga acepción de personas, hermanos. Así que vimos también, mis amados, que Pedro se opone a la orden que el Señor le da, mis amados, y él dice: yo nunca he comido nada inmundo, pero aún sabemos que en eso el Señor estaba tratando con su corazón, y eso es lo que hace el Señor con nosotros, hermanos. Dios no hace distinción de las personas. Probablemente tú y yo lo hemos hecho, pero Él no hace esto. Y dice que por 3 ocasiones, hermanos, el Señor le habla a Pedro. Después de esto llegan este soldado con los mensajeros y lo invitan a ir a la casa de Cornelio, ¿recuerdan? Y mis amados, Cornelio, vemos que al llegar Pedro le da una gran bienvenida, aún se postra entre él. Pedro le dice que es un hombre como él, que no debe hacerlo, y aún en esto, mis amados, vemos que él estaba esperando que alguien le anunciara el evangelio, hermanos. Ahora, mis amados, Pedro da las buenas nuevas, el evangelio, y dice que todos los que estaban ahí, vean al final del capítulo 10, en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba predicando el evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, hermanos, vemos una obra del Espíritu Santo. Cuando alguien está predicando el evangelio, no soy yo, es el Espíritu Santo el que va a obrar en sus corazones, hermanos. Y dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y dice el 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, eran 6 hombres, nos lo dice el capítulo 11, se quedaron atónitos, sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, mis amados, dice aquí, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Vemos también en esto, mis amados, que el propósito de predicar el evangelio es para exaltar a Dios, no a nosotros, sino a Él. Y dice aquí, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogazo, esta parte final me gusta, hermanos. Después de que ellos son bautizados, le rogaron que se quedase por algunos días. Mis amados, el apóstol Pedro dice que él mandó bautizarles y después de esto, mis amados, él estuvo con ellos algún tiempo y vemos aquí, mis amados, que tanto Cornelio como sus ahora hermanos en Cristo invitan a que ellos siguieran hablando del Señor a sus vidas. Ahora, mis amados, ellos deseaban, como ese niño recién nacido, dice Pedro, la leche espiritual. Ellos querían conocer del Señor. Y eso sucede muchas veces cuando tú predicas el Evangelio. Habrá personas que digan, quiero saber más de ese Salvador que me hablas. Y vemos ahí, mis amados, que cuando el Señor hace una obra, tú y yo tenemos que ser obedientes a seguir pastoreando sus ovejas, recordar que seguimos siendo ovejas, pero aún en esto, mis amados, que nada de lo que tú y yo hagamos es en vano, nada, pasar tiempo con las personas, tal vez ir a un lugar y quedarte ahí 2, 3 días y hablarles de Cristo, hermanos, nada es en vano. Aún en esto, mis amados, el Señor quiere que no estemos pensando en nosotros. Yo creo, no lo dice claramente, pero creo que Pedro estaba muy cómodo en Jerusalén. ¿Saben qué hace el Señor? Lo lleva a recorrer ciertos lugares para que a animar a los hermanos, los exhortara, y es ahí donde Pedro dejó su comodidad, hermanos. Pedro dejó su casa, que dejó todo para servir al Señor. La pregunta para nosotros es si el Señor está llamándonos a hacer algo y probablemente hemos sido necios. Hemos sido como Jonás, Señor, yo no, que vaya alguien más, yo no puedo ir, yo no sé va a hablar. Mis amados, podría parecer como algo repetitivo, porque el capítulo 11, hermanos, vemos que Dios nuevamente va a hablar lo que sucedió en el capítulo anterior, mis amados, pero probablemente es porque somos muy tardos para responder al Señor. Así que, hermanos, en primer lugar vamos a ver que hay un celo no santo. Vean lo que dice el versículo 1 del capítulo 11. Este es un celo que no es santo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Mis amados, aquí vemos que hay un celo no santo. ¿Qué sucedió, mis amados? Pedro llega a Jerusalén y tanto los apóstoles como la iglesia, hermanos, había escuchado que los gentiles habían entendido el evangelio, que el Señor estaba obrando más allá de sus límites, pero mis amados, hay aquí un celo no santo en estos que dice que eran de la circuncisión. Vean lo que dicen en el versículo 3, ¿por qué has entrado en casa de hombres ¿qué? Incircuncisos y has comido con ellos? Mis amados, en ese tiempo para un judío comer en casa de alguien no circuncidado era abominación al Señor, hermanos. Ahora, mis amados, aún en eso vemos un espíritu legalista y llamaba mi atención ayer que repasaba porque a Pedro más adelante en la carta a los Gálatas hace algo muy parecido. Él empieza a apartarse de los gentiles y esto sucedió después, hermanos. Ahora, nosotros podemos caer en un espíritu legalista cuando empezamos a ver que la gente que es creyente empieza a tener relación con gente no creyente y ahí podemos tener un espíritu legalista en nosotros, un celo que no es santo, hermanos. Eso no viene del Señor, porque aún el Señor Jesucristo era amigo de prostitutas. No por eso voy a decir, bueno, voy a tener una relación con una prostituta, pero creo que puedo acercarme a una mujer prostituta, compartir con ella, pasar por ahí, llevarle algo de comer y el Señor quiere obrar con ellos, hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro, hermanos? Que probablemente nosotros vemos que las demás personas hacen cosas que yo no hago y aún en eso hay un problema en nuestro corazón. Y ahí tenemos que tener cuidado, hermanos, porque si el Señor está llevando a las personas que están ya en Cristo a anunciar el evangelio a otras personas, hermanos, y nosotros estamos cuestionando por qué la gente hace eso, hermanos, tenemos que tener cuidado en nuestro corazón. Ahora, mis amados, el apóstol Pablo es claro en 1 Corintios 15 y dice que no te juntes con aquel que se llama hermano y que practica pecado, pero mis amados, nosotros estamos llamados a tener relación con gente que está sin Cristo, que aún puede ser un borracho, un drogadicto, hermanos, una prostituta, un ladrón.
alguien que podemos decir es que esa persona, la realidad me cuesta trabajo. Bueno, aún el Señor quiere que con ellos yo pueda hablar de Cristo. Ese es el propósito, mis amados. Ahora, mis amados, cuando Pedro llega entonces a Jerusalén, este grupo, hermanos, de judíos circuncidados, le exigen una explicación acerca de su visita a los gentiles, hermanos. Y este es un celo no santo, porque, hermanos, el Señor Jesucristo en Hechos 1 dijo que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Ahora, hermanos, ¿cuál es el problema? Que nosotros podemos estar poniendo reglas en algo que el Señor no ha mandado hacer ciertas reglas. Así que, mis amados, veo también aquí la madurez de Pedro y cómo el Espíritu Santo le va a guiar, porque, mis amados, él va a informar a la iglesia lo que el Señor estaba haciendo más allá de sus fronteras, hermanos, y que era Dios mismo el que había abierto el camino para que los gentiles llegaran a ser miembros de la iglesia. Ahora, mis amados, ya había sucedido que el evangelio llegó a Samaria y fueron tanto Pedro como Juan a ver si era verdad, hermanos, y recuerdan que aún en eso ellos no tenían comunión con los samaritanos. Pero, hermanos, ¿cuál es el problema de nuestro corazón aplicándolo a nosotros? Que a veces dejamos de ver la soberanía de Dios y a Dios obrar, hermanos, y empezamos a cuestionar por qué los creyentes están llevando el evangelio a estas personas, o por qué vemos a alguien platicar con alguien que no se le acerca a alguien, un cristiano común, hermanos, y tal vez yo no estoy haciéndolo y a mí me molesta que otros lo hagan, hermanos, y tengo que tener cuidado en eso. Así que, hermanos, esta palabra gentiles que aparece en el versículo 1, los gentiles habían recibido la palabra de Dios, tiene que ver con naciones, pueblos, razas, hermanos. Estos eran no judíos, eran paganos, hermanos, igual que nosotros. Nosotros no éramos mejor, hermanos, éramos hombres y mujeres que adorábamos tantas cosas, hermanos, que aún el evangelio llegó a nuestra vida. Y es por eso que dice que la palabra de Dios fue recibida. Vean el versículo 1, dice que los gentiles habían ¿qué? Recibido la palabra de Dios. Hermanos, cuando el evangelio obra, hermanos, nosotros no tenemos que cuestionar a Dios, ni aún creo que a las personas. Pero aún en eso, hermanos, si se nos cuestiona, que se nos cuestione para dar gloria a Dios y a su nombre. Ahora, mis amados, dice en el versículo 2 que había unos que eran de la circuncisión. ¿Y qué hacían estos, hermanos? Disputaban con él. Tiene que ver, hermanos, esta palabra tiene que ver con reprocharle o criticarle, hermanos. Ahora, probablemente tú y yo, en vez de hacer la obra que el Señor nos ha dado a hacer, porque esta obra era para los que conocían el evangelio, hermanos, empezamos a cuestionar o a reprochar cosas que los demás están haciendo. Y probablemente yo yo no lo hago, pero tampoco me gusta que el otro lo haga. Y ahí hay un problema en nuestro corazón, hermanos. Ahora, mis amados, ¿cuál era su queja? Versículo 3. Yo les pregunto a los que están aquí, ¿se han quejado de algo así? La queja es algo que está muy común, es algo muy común. Diciendo, vean su queja, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hermanos, de cierta manera tenemos que tener cuidado de pues no estar practicando lo que ellos practican, hermanos, pero aún yo estoy llamado a hacer luz en medio de gente que no es cristiana, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que puedo decir es que un cristiano no va a fiestas. Yo les pregunto, ¿la Biblia dónde dice que un cristiano no va a fiestas? No dice. Si eres invitado, ve a la fiesta, comparte el evangelio, pero no pongas una regla que la Biblia no anuncia. Ten cuidado de practicar lo que ellos practican, pero mis amados, aún la gente que está sin Cristo necesita ver luz, hermanos, y probablemente tú estás siendo de tropiezo para otros, hermanos, para otras personas que aún pueden llegar a conocer al Señor. Ahora, no quiero motivarte a que te la pases de fiesta en fiesta, no estoy diciendo eso, pero mis amados, estos tenían un celo que no era santo. ¿Por qué entraste en una casa de un gentil? En ese tiempo, mis amados, entrar en una casa de un gentil era como estar con los puercos o con los perros, y así le decían a nosotros los gentiles. Esos son como unos perros, ¿por qué te juntas con ellos? Hermanos, ¿cuál es el problema? Que nosotros dejamos a ver a la gente que está muerta en sus delitos y pecados. Están sin Cristo, hermanos. Y nosotros podemos estar diciendo, no, es que yo con ellos no puedo ni sentarme a comer. Hermanos, creo que aún podríamos estar en una mesa donde estén tomando y bebiendo y compartiendo el evangelio. No practicarlo, hermanos, pero aún el Señor puede usarme a mí en un lugar como ese y compartir con alguien que está a un lado de mí. ¿Cuál es el problema? Que probablemente en mi celo no santo, que es el primer punto, hermanos, puedo decir, no, es que esto es algo que Dios odia. Bueno, el problema es que yo lo estuviera practicando, hermanos.
¿Cuál es el problema de aquí, hermanos? Que ellos se quejaban, pero ellos no hacían lo que el Señor les mandó a hacer. ¿Cuál es nuestra tarea, hermanos? ¿Por qué estamos con vida? Para predicar el Evangelio, para hablar de Cristo, hermanos, sabiendo que es el Evangelio, la palabra de Dios, hermanos, que va a obrar. Ahora, mis amados, vemos aquí estos circuncisos o judíos estrictos, hermanos, viendo que Pedro había estado con gente inmunda, que estaba contaminado. Ahora, hermanos, además llama mi atención porque vean la pregunta: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? ¿Y qué más había hecho? Había comido con ellos. ¿Era pecado? No. El Señor había tratado con el corazón de Pedro, porque Pedro dijo: Señor, nunca he comido nada inmundo. Y él estaba comparando a eso inmundo con nosotros, hermanos. Ahora quiero que pensemos cómo éramos antes de Cristo. Éramos inmundos, hermanos, éramos hijos del diablo, camino al infierno. Y hermanos, alguien se atrevió, no sé de qué manera con cada quien, a hablarnos de Cristo aún si andábamos en borracheras, en mentira, en engaño, en lo que andábamos, hermanos. Alguien cristiano, quiero que pensemos eso, se acercó como Pedro a nosotros que éramos hijos del diablo, camino al infierno, para hablarnos de Cristo, hermanos. ¿Cuál es nuestro problema? Que podemos decir: es que yo no puedo hacer eso. Yo no puedo ir a ese lugar porque van a tomar, hermanos, eso lo hacíamos nosotros. Tal vez no borracheras, no estas cosas, pero esa era nuestra manera de vivir. Ahora, mis amados, el Señor Jesucristo había dicho a sus discípulos, hermanos, y había mandado a que ellos fueran a hacer su obra. Mateo 28 dice, mis amados, vayan conmigo ahí, por favor. Mateo 28. Ese es un pasaje conocido, tal vez lo saben. No pierdan de vista Hechos 11, hermanos. Pero vean lo que dice Mateo 28, ahí al final, después de que el Señor Jesucristo resucita. Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: está con sus discípulos, el Señor Jesucristo ya ha resucitado de los muertos, hermanos. Y Él dice lo siguiente: toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y la tierra. Yo tengo todo el poder, soy soberano. Y por tanto, vayan, id y hagan discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Qué tienes que hacer entonces para hacer discípulos? No dice quédate en tu casa sentado, dormido, acostado. Hermanos, hay que salir del lugar de donde estamos e ir a hacer discípulos. Ahora, nuevamente, tal vez no somos los mejores para hablar, hermanos, pero creo que aún hay un montón de folletos que podíamos regalar, hacer algo, comprar Biblia, regalar Biblias. Hermanos, estamos perdiendo tanto tiempo y la gente está yendo al infierno y nosotros estamos en nuestra casa, aislados, pensando es que si salgo, si voy a este lugar, hermanos, no, nuevamente, no les digo que vayan de bar en bar y que vayan de fiesta en fiesta, no es así, hermanos, pero aún el Señor va a permitir que busquemos diferentes lugares o que lleguemos a diferentes lugares para hablar de Cristo. El Señor Jesús no dice quédense donde están, sentados ahí, viendo la tele, descansando, comiendo y bebiendo, pues mañana vamos a morir. Hermanos, salir de nuestra comodidad. Eso es lo que el Señor manda. ¿Qué pasó con Pedro, mis amados? Que Pedro estaba creyendo que él podía estar cómodo en Jerusalén. ¿Qué tuvo que pasar? Envió una persecución. Los apóstoles se quedan. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que suceder a mi vida para que yo vaya a un hospital a llevar el evangelio? ¿Tendré que enfermarme y tendré que estar padeciendo para que llegue a un lugar enfermo? Ay, ahora sí voy a hablarles de Cristo. Probablemente el Señor me estuvo llevando para que, o me estuvo mostrando que tenía que ir a un hospital. Es un ejemplo. Hermanos, ahora dice aquí el Señor Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. ¿Qué tienen que hacer? Vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? Todas las naciones. ¿Qué deben de hacer? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué tenían que hacer después de eso? Versículo 20. Enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas que yo les he mandado. Hermanos, no podemos enseñar a que guarde a alguien las cosas si no le hablo primero del Evangelio, de lo que Cristo hizo por él. ¿Cuál es nuestro problema en muchas ocasiones? Y lo pienso en mí, que ponemos cargas. Oye, es que así no te debes vestir, es que no debes de tomar cerveza, es que no debes de fumar. Eso no es el Evangelio, hermanos. Eso no lo debes de comer. Hermanos, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de cómo Cristo vino a salvar pecadores. Hechos 11. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro, mis amados? Que nosotros probablemente estamos siendo o teniendo un celo que no es del Señor, un celo que no es santo. Aún, mis amados, el Señor Jesucristo más adelante en Lucas, vayan conmigo a Lucas 24. Lucas 24. Ahora, mis amados, el Señor Jesucristo había dado instrucciones a los apóstoles.
¿Cuál es el problema? Que ellos habían creído que ellos podían estar ahí a gusto, cómodos. Hermanos, ¿cuál es nuestro problema? El pecado. Probablemente el Señor ha hablado a nuestra vida y nosotros hemos sido necios. Y aún en esto estamos teniendo celo por cosas que el Señor no nos ha mandado a tener celo. Hermanos, es terrible porque aún estamos... Veía un como video que decía que los cristianos ahora se concentran el domingo en la iglesia, hermanos, las reuniones casi toda la semana y no salen de ahí a predicar el evangelio, hermanos. Ahora, ¿es bueno esto? Sí, es necesario, pero al salir de aquí el propósito es hablar de Cristo, hermanos, en todo lugar. Vean Lucas 24:47. Ahora, dice aquí, y que se predicase en su nombre, ¿qué, hermanos? El arrepentimiento, ¿y qué más? El perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones. ¿Desde dónde tenía que comenzar? Desde Jerusalén. Ese es el propósito, hermanos. Ese es el llamado. Salir, hermanos, predicar, hablar de Cristo, hermanos, llamarle a la gente que se arrepienta, que se vuelva de su pecado, que cree en Cristo, hermanos, y después de ahí es enseñarle a que guarde todas las demás cosas. Pero si yo no estoy anunciando el evangelio y lo que Cristo hizo por mí, hermanos, probablemente yo estoy diciéndole a la gente, oye, es que tienes que guardar esto, tienes el domingo que ir a la iglesia. Hermanos, probablemente ellos no están acostumbrados a ir a la iglesia. Ellos necesitan escuchar el evangelio, creer al evangelio, para que después, ¿y qué debo hacer después? Pues ahora vamos para bautizarte, ahora vamos a leer la Biblia. Hermanos, ese es el propósito. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que nosotros olvidamos que el plan de Dios, hermanos, es salvar a los paganos. Y dentro de los paganos estábamos nosotros. El plan, hermanos, no es que en la iglesia no haya personas pecadoras. El plan, hermanos, de Dios es que haya una prostituta, un borracho, un alcohólico, un drogadicto, que el Señor sacó y rescató y que ahora podamos ver el evangelio obrar, hermanos. Ese es el propósito. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Que probablemente regresen a Hechos 11. Probablemente estamos como estos que estaban aquí, mis amados, haciendo un juicio no santo, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hermanos, la gente sin Cristo, ahora en estas fechas, hermanos, celebra hasta cualquier cosa, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que yo entre a una casa de ellos y coma con ellos y les hable de Cristo. No hay problema, hermanos. Y tengo que tener cuidado, porque yo puedo poner una carga en alguien que no es creyente y decirles que tú no debes de hacer eso. Hermanos, ellos están inclinados al mal. Sea tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, están inclinados a tomar, a embriagarse, a adulterar, a codiciar, a fornicar. Esa es su naturaleza inclinada, su libre albedrío que le llama a la gente, hermanos, está inclinada a eso. ¿Qué es lo que va a obrar en ellos? El evangelio, nada más. Entonces Pedro obedece al Señor, hermanos, al Espíritu Santo, y llega a este lugar para comer con ellos, pasar un tiempo con ellos. Se quedó con ellos por algunos días, dice el versículo 48 del 10, hermanos. ¿Y qué hizo Pedro en ese tiempo, mis amados? Pues les habló de la gracia, les habló de la salvación que venía por la obra de Cristo, ya terminada, hermanos, un solo sacrificio. Mis amados, eso es el propósito, hablar de Cristo. Esa es la vida eterna, hermanos. La vida eterna no es hablar de qué no tiene que hacer alguien. Eso no es vida eterna. Si tú has creído que le hablas de vida eterna a alguien, no hagas esto, no hagas esto. Eso no es la vida eterna. La vida eterna es que conozcan a Dios. Punto. Él es santo, Él es todopoderoso, Él es inmutable, Él no cambia, Él es soberano, Él es fiel, Él es amor, Él es justo, Él es misericordioso. Esa es la vida eterna, hermanos. Y yo creo que Pedro no nos narra qué tanto habló con ellos, hermanos, pero esa es la vida eterna. Tenemos que tener cuidado entonces de hacer, como dice en los fariseos, que ellos cruzaban una distancia muy grande y hacían personas merecedoras del infierno doblemente, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado de no hacer a las personas como nosotros. Es que yo no tomo, mira, y yo soy un cristiano que no tomo, yo soy un cristiano que no fumo. Hermanos, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es reconocer que es pecador y reconocer que Cristo murió por él. Eso es ser cristiano. Ahora, tenemos que tener cuidado, mis amados, de que no pongamos cargas. Ahora, comer con alguien era una señal de aceptación y de comunión. Entonces, Pablo sí dice, vayan conmigo a 1 Corintios, que yo creo ya lo saben allá adelantito, 1 Corintios 5, Pablo sí dice qué debe de hacer, qué no debe de hacer un cristiano y qué debe de hacer, hermanos. Ahora, esto es importante, vean
Vean cómo dice el versículo 9, 1 Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis ¿con quién? Con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, ¿os sería necesario qué? Salir del mundo. Yo les pregunto, ¿alguien alguna vez te ha discipulado o te ha dicho es que tú no tienes que hacer esto? Hermanos, no, la Biblia dice Pablo, eso no es cierto. Vean lo que dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que ¿qué? Llamándose hermano, fuere fornicario. ¿Qué es la fornicación? Fornicación es a las relaciones fuera del matrimonio, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun ¿qué, hermanos? Ni aun comas. Con ellos no, hermanos. O sea, si yo me doy cuenta, o si ustedes se dan cuenta de mí, de que yo estoy hablando mucho de dinero, he engañado a mi esposa, conmigo ni deberían ni comer. Ahora, buscar mi restauración, sí, pero ¿qué deberían de hacer? Ahora, porque yo soy cristiano, yo digo que soy cristiano, pero hermanos, con alguien que no es cristiano, la Biblia no dice que con él no me debo juntar a comer. Eso no dice la Biblia, hermanos. Eso no dice. Sí dice con quién no debo comer. Es que mi hermano está haciendo este pecado, ya le hablé, ya le dije, no se arrepiente, con él sí no puedo ni tener relación. Pero aún en eso, hermanos, el propósito es restaurar a las personas. Pero ¿con quién entonces debo reunirme? Con personas que están sin Cristo. No importa que sean fornicarios, borrachos, maldicientes. Hermanos, esa es su naturaleza. Yo que ahora que estoy con los niños trabajando, hermanos, los niños son groseros porque eso viene de su casa. No voy a decir, niños, aquí enfrente de mí no digan groserías, las van a seguir diciendo. Lo que va a obrar es el evangelio. Y sí puedo usar el dar clases, hermanos, para hablarles de lo que Cristo hizo por ellos. Ahora, el no decir maldiciones, ¿los salvará? No. El no hablar groserías o el no decir chismes entre ellos, ¿los va a salvar? No. Van a ir al infierno si no dicen chismes y la gente sigue al infierno. ¿Por qué? Porque yo le he dicho no hagas eso, no, pero no le he hablado de Cristo, hermanos. Entonces ahí puede haber un problema. Ahora, la gracia, mis amados, es lo que salva, no las acciones. Esto es importante. No lo que hagas o dejes de hacer te va a salvar. No, te va a salvar lo que Cristo ya hizo y lo que ahora Dios te da por medio de Él. Eso es importante, hermanos, que nos quede claro. Aún es importante que entendamos que la obra de Cristo ya fue terminada, que Él va a salvar a los que Él quiere y que mi tarea es anunciarles de Cristo. Punto final. ¿Qué hizo Pedro? Él fue obediente, fue y les anunció y ahorita lo va a narrar. Regresen conmigo a Hechos capítulo 11. Entonces, mis amados, vemos que aquí hay un celo no santo. ¿Por qué entraste con ellos? ¿Por qué comiste con ellos? Ahora, Pedro va a dar una explicación, hermanos. Creo que no debía darla, pero él la da aún para nuestro bien y aún cuando se nos demande dar una explicación, creo que lo deberíamos de hacer en cuanto a las cosas necesarias, hermanos. Vean el versículo 4. Vamos a ver por qué explica lo que sucedió. Vean el 4. Dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo. Aquí aumenta como algunas partes que no dijo en lo otro, hermanos. Fieras, reptiles, aves del cielo, ahí explica de una manera más detallada. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Mis amados, es una repetición de lo que sucedió en el capítulo 11, en su visita a Cesarea. Omite algunos detalles. Pedro no habla todo, mis amados, pero agrega algunos otros para mostrar ciertas situaciones. Ahora, mis amados, Pedro sabe, por el Espíritu Santo, mis amados, que es Dios quien lo está mandando a hacer lo que tenía que hacer. Ahora, mis amados,
el proclamar el evangelio a los gentiles, hermanos, es algo que el Señor estaba preparando para que Él no hiciera acepción de personas. ¿Cuál es nuestro problema, hermanos? Que en el momento que el Señor está tratando con nosotros de alguna u otra manera, hermanos, podemos estar viendo al Señor obrar y decir, es que eso es pecado. Hermanos, a veces tenemos que tener cuidado de lo que llamamos pecado. De cierta manera, la Biblia es clara y la Biblia dice qué es pecado y qué no es pecado. Tengo que tener mucho cuidado en no llamar inmundo a lo que Dios ya limpió. Hermanos, y aquí vemos también, mis amados, que la obra de nuestro trino Dios, hermanos, ya está terminada. Mis amados, el hogar donde Cornelio estaba era un lugar donde se leía la Biblia, no entendían el evangelio, no conocían a Cristo, pero era un lugar donde aún el día de ayer me tocaba saludar a uno que está preparándose para padre, hermanos, y me llamaba la atención darle un abrazo y saber que están sin Cristo, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que ellos están cegados. Ahora, mis amados, Pedro sabe que es Dios quien lo ha mandado, hermanos. Ahora, probablemente tú digas, bueno, ¿y a mí me va a suceder algo así? No. Probablemente no, pero ¿cuál es el problema, hermanos? Si tú y yo dejamos de escudriñar la Escritura, de pasar tiempo en oración, de pasar tiempo en comunión con la iglesia, hermanos, tú vas a empezar a perder de vista lo que Dios ya está preparando, hermanos. Hacia dónde Dios nos quiere llevar. Aún en esto, mis amados, debemos admitir que probablemente hemos sido necios cuando Dios nos ha llamado a hacer algo y no lo hemos querido hacer. Y aún hemos llamado inmundo a lo que Dios ya limpió. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque aún aquí, mis amados, vemos que Dios está llamando a los gentiles que no eran su pueblo, hermanos. Ellos no habían creído en Cristo, hermanos. Nuevamente, ¿cuántas personas hay a nuestro alrededor que están sin Cristo, que hacen oraciones, son religiosos, van a misa? Hermanos, esas son las personas que el Señor probablemente está preparando y tú y yo las perdemos de vista por decir, bueno, es que con Él no me junto, es que Él adora a la Virgen de Guadalupe, con Él no puedo juntarme. Hermanos, la Biblia no dice eso. Debes tener cuidado en no adoptar las costumbres que Él haga. Pero hermanos, esa es una tierra que ya sabe algo de Jesús, es algo que ya está preparado y nuestro propósito es hablarle de Cristo, mis amados, para que el Espíritu Santo ¿qué haga, hermanos? Su obra, no es nuestra obra, hermanos. Entonces, nuevamente, ¿cómo aprovecho el tiempo? Hermanos, hay tanta gente sin Cristo en muchos lugares. Aún en esto, mis amados, Pedro sabe lo que el Señor le había mandado hacer discípulos, hermanos. Y nuevamente nosotros estamos pensando en muchas ocasiones que el evangelio no es poder de Dios para salvar. Bueno, dejo de predicar el evangelio porque al cabo no se arrepienten y no creen y ya no me junto con ellos. Hermanos, el Señor va a obrar a su tiempo y el Señor va a mandar personas aún a tu casa para que te toquen y te pidan algo y tú usas ese tiempo para hablarle de Cristo. No, es que Él adora a San Pedro, a San Judas, a la muerte. Hermanos, esas personas el Señor las lleva para que les hablemos del evangelio. Lo único que va a obrar en ellos es el evangelio, no tu cara bonita, no tu buen servicio. Va a obrar cuando tú le hables de Cristo y cuando Él pueda lograr ver algo de Cristo en ti. Hermanos, aún en eso, ¿cómo tratamos a la gente que está sin Cristo? Probablemente somos despectivos. Es que ellos ni los voy a saludar porque ellos adoran otras cosas. No, hermanos, somos llamados a hacernos a ellos para ganarlos para Cristo. Tener cuidado nuevamente, si yo estoy en un lugar de tentación, tener cuidado. Aún en esta semana Emma me acompañó a una convivencia que tenía de los niños con más maestros y eso es algo que refleja el evangelio, hermanos. O sea, no puedo decir, no, con ustedes no puedo ir. No, hermanos, es parte de servir al Señor. Así que, hermanos, Pedro podía retirarse sin darles una explicación, hermanos, pero probablemente sería falto de madurez. ¿Qué hace Pedro, hermanos? Él explica lo que sucedió, hermanos, y él dice que, versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, ¿cómo? Sin dudar. Hermanos, Pedro informa a sus oyentes, hermanos, que es Dios quien lo está instruyendo. Nuevamente, no me voy a guiar por mis emociones. No me voy a guiar, es que hoy desperté y siento bonito y siento que el Señor... No, hermanos, tengo que guiarme por lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura? Hermanos, nuestro corazón aún en Cristo puede ser engañoso y perverso. Y tenemos que tener cuidado no debemos escuchar al corazón, debemos escuchar lo que dice la palabra y guiarnos por lo que dice la palabra. Así que, mis amados,
Pedro está dando cuentas, hermanos, de por qué fue a visitar a esta familia de Cornelio. Vean lo que dice aquí el versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Ahora, él va a dar como una explicación. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Hermanos, aún había testigos que vieron lo que sucedió, ¿recuerdan? Ellos dijeron, oye, también el Espíritu Santo les es dado a ellos. Y aún en esto, mis amados, creo que si tú tienes temor de hacer algo, invita a alguien. Oye, a tu esposa, a tu hijo, ven, vamos a ir, quiero ir a este lugar a llevar algo de comer, voy a hablarles de Cristo. Hay un enfermo en el hospital. Hermanos, el Señor pone un montón de situaciones para que podamos hacer esa obra. Probablemente la primera ocasión solo te reciban la comida, solo te dejen saludarlo, no alcances, pero aún en esto, mis amados, el Señor va a guiarnos a qué hacer y qué no hacer. El Espíritu Santo, pues. Ahora, es importante que entendamos también, mis amados, que no fue cosa de que a Pedro se le ocurrió, es que ahora se me ocurre, voy a ir a visitar a Cornelio. No, hermanos, todo estaba preparado. Aun cuando alguien llega a tu casa, oye, es que necesito que me ayudes a arreglar algo del gas. Bueno, si es una mujer, pues trata de ir con tu esposa o con alguien. Te ayudo a hacer algo. El propósito de todo, hermanos, es hablar de Cristo. Aún que se ponchó una llanta y que vas tú y que ves a alguien con una, oye, a ver, te ayudo a cambiar la llanta. No sé, hermanos, piensen en situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor y el Señor quiere que obremos en eso, hermano. En ocasiones somos como egoístas porque vemos problemas, aún un pleito, hermanos. Es llegar y dice que la palabra que bienaventurados los pacificadores. Llegar y oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué un matrimonio peleando en la calle? ¿Qué pasó? ¿Por qué están peleando? ¿Puedo orar por ustedes? No sé, hermanos. El Señor pone muchas situaciones para que podamos hablar de Cristo en esos momentos. Ahora, dice aquí que el Espíritu lo guió, le dijo qué hacer. Y fue con personas, con testigos, hermanos. Ahora, dice aquí, quien nos contó. Ahora, llama mi atención porque dice que entraron en la casa de un varón al final del capítulo 12. No dice su nombre. Muy probablemente, hermanos, era porque había persecución y era un soldado, hermanos. Podían aún matarlo, pero aún en eso, mis amados, él habla de un varón. Pero aún en esto, mis amados, vemos lo que va a explicar. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Así que, hermanos, era el Espíritu Santo quien lo hizo ir a la casa de Cornelio, hermanos. Él no podía tomar otra decisión, como Jonás, hermanos, cuando el Señor lo mandó a hacer algo y él dijo, no, Señor, yo no voy, yo voy acá. ¿Qué sucedió, hermanos? Que él tuvo que ir a la manera de Dios. Jonás no quiso ir y es esa misma región, hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema? A donde huyó Jonás. ¿Cuál es el problema? Que nosotros a veces somos así. Yo no voy, Señor, que vaya alguien más. Ahora, mis amados, debemos también tener cuidado con que no nos guiemos por nuestras emociones. Y aún el Señor usa todo para bien, pero aún en eso debemos tener cuidado. Versículo 2 entonces dice que el Espíritu les dijo que fuera sin dudar. Ahora, mis amados, probablemente haya situaciones que son de un momento a otro. No puedes esperar a tomar una decisión, voy a orar, pero aún en eso, mis amados, el Señor quiere que nos guiemos por lo que dice su palabra. Ahora, mis amados, la gente sin Cristo tiene necesidad de conocer al Señor. Quiero que tú te pongas a pensar cuál era tu condición sin Cristo, que tú y yo buscábamos saciarnos fuera en una persona, en el dinero, en el trabajo. Hermanos, esa es la misma necesidad de las personas. La necesidad es Cristo y probablemente Dios use situaciones para que tú le hables de Cristo. Debemos tener cuidado, hombres, debemos tener cuidado cuando es una mujer, pero aún en eso, pues si el Señor pone una situación, pues es invitar a nuestra esposa, ven, vamos a compartirle. Hermanos, el Señor no hace acepción de personas, como lo vimos en el capítulo 10. Ahora, mis amados, dice el versículo 14, Pedro, él te hablará palabras, llama mi atención esta parte, hermanos, por las cuales serás, ¿qué? Salvo. ¿Tú y quién más? Toda tu casa. Ahora, mis amados, esto es importante porque el ser obedientes al Señor, hermanos, es un llamado que Dios hace, mis amados, sabiendo que Cristo ya hizo todo, hermanos. Él no está esperando a que tú y yo hagamos algo más. Él ya lo hizo todo. Y el término
su casa, mis amados, incluye aún a los que tenían alguna relación con Cornelio. ¿Recuerdan que aún estaban ahí sus amigos? Hermanos, nuevamente el Señor va a preparar situaciones ahora que se acerca Navidad y Año Nuevo y estas fechas, hermanos, para probablemente llevarnos a un lugar donde podamos compartir un poco de Cristo. Probablemente nadie se arrepiente y nadie crea, pero ya lo sabrán. No podemos decir, es que yo no participo de eso. ¿Es pecado? No, no es pecado. O busquemos un pasaje en la Biblia que diga que eso es pecado. No es pecado, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Ahora, mis amados, ¿qué promete el ángel, hermanos? Salvación ¿a quién? A Cornelio y a su casa. Nuevamente, esto es importante, mis amados, porque si el Señor es el autor de la salvación, dice Jonás 2, la salvación es del Señor, hermanos, y el Señor me manda a hacer algo, yo debo ser obedientes. Dice Jesús, ayer lo leíamos en Lucas, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Probablemente Jesús no es mi Señor. Si yo estoy haciendo lo que yo digo y no lo que Él dice, Él no es mi Señor. Y es ahí un problema, que yo creo que Jesús es mi Señor, pero mi Señor soy yo, no es Él. Aún en esto, mis amados, de los recursos que tengo, la realidad es que el dinero que tengo no es mío ni me pertenece. ¿Cómo lo uso para el reino? Ayer me preguntaba una persona, una familia que conocimos en el centro, ¿apoyan a las misiones? Y yo le decía, bueno, pues sí, en una ocasión. Y yo le decía, bueno, no pedimos limosnas, ni ofrendas, ni diezmo, ni nada de eso. Pero me quedaba pensando, o sea, hay necesidades en otros lugares. Ahora que hemos estado leyendo lo de las misiones, nuevamente, aún vamos a ver al final del capítulo 11, no voy a llegar ahí, pero que aún la iglesia se pone de acuerdo para reunir una ofrenda y mandarla a un lugar que hay necesidad. Hermanos, Dios ama al dador alegre. ¿Y cómo vemos eso en Dios? En que Dios envió a su Hijo, hermanos. Él es un dador alegre. ¿Cuál es nuestro problema? Que probablemente vemos que el dinero que tenemos, todo lo que esto es para mí, hermanos. Y el problema es que no estamos pensando en lo eterno. Ese es un problema en nuestro corazón. Así que, hermanos, ¿qué promete el ángel? Salvación a Cornelio y a su casa. Y aún en esto, mis amados, podemos descansar en que la salvación es del Señor. Ahora, mis amados, este Cornelio ya era alguien que conocía algunas cosas, adoraba a Dios a su manera, sin Cristo, sin esperanza, pero él iba a escuchar palabras de vida eterna, hermanos. Y es por eso que solo a través de la fe en Cristo, mis amados, las personas podrán entender su pecado, hermanos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es nuestro problema? Que ponemos cargas que el Señor no nos ha puesto probablemente ni a nosotros. Tenemos que tener cuidado. Ahora, dice aquí el versículo 15, y cuando comencé a hablar, ¿qué estaba hablando, hermanos? Lo que Cristo hizo por ellos, que Cristo vino, que Cristo nació, que Cristo murió. Hermanos, estaba hablando el Evangelio. Tal vez tú lo hables de una manera como a tu manera, y tal vez lo hables como un poco de temor, mis amados. No lo hables en una calle, lo hables en una casa con un vecino, no lo sé, con el de la tienda, y sea de una manera diferente, pero el Señor quiere que hagas su obra. La pregunta es, ¿estás haciendo su obra o estás haciendo tu voluntad y no la de Cristo? Aún en esto, mis amados, ¿qué hace Pedro? Pedro les está dando a Cristo, y podemos descansar cuando tú y yo hablemos del Evangelio en la soberanía del Señor. Él es soberano. Y si aún todos estos que escucharon mueren y van al infierno, Él es soberano. No es mi responsabilidad, yo ya les hablé. Ahora, ¿cuál sí es el problema? Que yo haya tenido personas a mi alrededor y no les haya hablado. Ahí sí hay un problema, porque yo sabía que yo tenía la cura de su enfermedad y no se las di. Y yo me lo guardé para mí. Ahí hay un problema en mi corazón. Ayer me preguntaba también esta familia muchas cosas, pero una de ellas era si creíamos en los dones, pero yo estaba escuchando sus preguntas, hermanos, pero era porque ellos tenían como cierto temor de muchos lugares que hay donde se anuncia todo esto, milagros, sanidades, dinero, todo eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Más aún, el Señor quiere que sigamos predicando el Evangelio. Ahora, mis amados, ¿quién somos nosotros para estorbar al Señor? Ahora, ¿por qué ponía este nombre? Porque probablemente tú y yo en algún momento hemos estorbado al Señor. Nuevamente, no que podamos poner tropiezo, pero podemos ser estorbo para que otros crean en Cristo. Ahora, vean lo que dice el versículo 16. 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Ahora, esto es importante porque Pedro está recordando Pentecostés.
Hechos capítulo 2, cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos empezaron a hablar en otros idiomas, hermanos, y aún en eso, él dice que empezó a ver al Señor obrar de una manera muy parecida. Mis amados, debemos también entender que cuando el Evangelio es anunciado, el juicio de Dios que venía sobre ellos y la gente lo recibe y reconoce su pecado, hermanos, el Señor probablemente empieza a obrar de una manera no igual a ti, a mí, pero el Señor va a empezar a obrar a su manera, hermanos. En algunos de una manera radical y total, en otros, ya entendí que soy pecador. Hermanos, de maneras diferentes. Empezamos siendo niños. Creo que aún hay mucha inmadurez en nosotros cuando queremos ser maestros y aún necesitamos leche espiritual, dice la palabra. Tenemos que tener cuidado. Ahora, mis amados, dice aquí, entonces, vean ahí a partir del 16. Entonces me acordé de lo que dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Mis amados, Pedro entonces recuerda la experiencia que tuvo en Hechos 2, en Pentecostés, hermanos. Y mis amados, la gente en la casa de Cornelio, cuando él estaba predicando, hermanos, tuvo la misma experiencia que sucedió en Pentecostés, hermanos. Eran 120 personas, empezaron a hablar en otros idiomas, hermanos, entendían lo que decían nuevamente. No nos vamos a guiar por emociones o por cosas que se hacen en otros lugares, pero aún en eso, cuando vemos a alguien llorar por su pecado, pues creo que ya tenemos que hablarle de Cristo. Aún podemos ver a alguien arrepentido y te vas a ir al infierno. No es eso. Ahora es hablarle de lo que Cristo hizo por él, de recordarle que ya fue perdonado si él se arrepintió, hermanos. Y es importante también que entendemos, mis amados, que si la salvación es del Señor, hermanos, lo que sucedió ahí, hermanos, no solo fue para Pedro, sino también para los que lo acompañaban, para la iglesia que ahora estaba escuchando, hermanos. Y aún en eso, mis amados, nosotros tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que va a obrar. El Señor Jesucristo dijo, hermanos, que Juan había bautizado en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, mis amados, una vez que el Espíritu Santo desciende y hace un cambio en el corazón de alguien, en ese momento inmediatamente esa persona es adoptada por Dios. Y esto es importante, mis amados, porque Dios no hace distinción entre judíos y gentiles. Y ahí lo vemos claramente. Dios no hace distinción entre el vecino que es borracho y la vecina que es adúltera. Él quiere que le hablemos a uno y al otro. Tú puedes decir, bueno, es que este que toma con este sí, con aquella no, hermanos. Él quiere que llevemos el evangelio también a eso. Y mis amados, hemos estado entonces estorbando a Dios. ¿Cómo estorbamos a Dios, hermanos? No predicando el evangelio, hermanos, poniendo cargas en otros que están sin Cristo, hermanos. Ahora, vean el 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que habíamos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahora, mis amados, lo que Pedro está tratando de decir es que él apenas había empezado a predicar, hermanos, y que en ese momento vio que el evangelio estaba obrando en ellos también. Así que, hermanos, si la salvación es solo por la fe en Cristo, hermanos, Pedro se dio cuenta que no era por llevar una vida religiosa, hermanos, una vida judía. Estos eran gentiles, leían la palabra, oraban, pero no conocían a Cristo, hermanos. Entonces yo les pregunto, ¿la gente va a ir al cielo por vivir sin hacer cosas o por creer en Cristo? Eso es importante. ¿Qué estoy tratando de hacer con las personas? ¿Que crean en Cristo o que dejen de hacer ciertas cosas? Hermanos, muy probablemente ellos siguieron comiendo lo que ellos comían normalmente, ellos siguieron haciendo su trabajo, todo lo demás, hermanos, pero al conocer a Cristo es suficiente, mis amados. Nada más, no necesita la gente algo nuevo. Es que sí, debes de cambiar tu manera de vestir. No, él puede seguir vistiéndose como se vestía antes. El Señor va a hacer una obra. Aún mujeres no están llamadas a decirle a otras mujeres, oye, es que así no te debes vestir. Esa no es, no, puede ir vestida como monja e irse al infierno y de nada sirvió vestirse bien. Ahora, eso lo va a poner el Espíritu Santo en algún momento. Nuevamente, tenemos que tener cuidado, hermanos, de que recordar que la salvación únicamente es por la fe en Cristo. Esa es nuestra tarea. Dice Pablo a los Corintios, yo no me propuse otra cosa, yo quiero predicar a Cristo y a este crucificado. Para unos va a ser tropiezo, para otros va a ser salvación, pero yo voy a predicar a Cristo, nada más. Esa es nuestra tarea, hermanos.
Ahora, mis amados, si Dios lo había hecho todo, hermanos, Él envió a Cristo, Él envió a su Espíritu Santo, hermanos, ¿qué tenía que hacer los que lo estaban cuestionando, los que estaban quejándose? ¿Por qué había entrado con ellos y había comido? Hermanos, y a veces podemos ser así, podemos ser tropiezo aún. Yo pienso en nuestra familia sin Cristo. Es que ¿por qué a mis padres, ¿no? ¿Por qué hablas con este que es un borrachito? Pues bueno, están sin Cristo. Yo no tengo que prohibir que haga, que no haga. Ahora, probablemente, mis amados, el Señor me ha estado mostrando que he sido un estorbo para que el Señor obre, y aún en eso, mis amados, el Señor a veces me va a mover para que el Señor obre con alguien más. Y si Dios ya hizo todo, hermanos, aún dice Pablo a los romanos, vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Pablo escribe a una iglesia, hermanos, que no conocía, y él les dice en el versículo 30, vean lo que dice ahí, mis amados. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué, hermanos? Me espero a que lleguen. Romanos 8, gracias, mi amor. Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué hizo? Justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Hermanos, si Él preparó todo de antemano, hermanos, envió a Cristo desde antes de la fundación del mundo, ya estaba preparado, hermanos. Él nos va a llamar, Él nos va a declarar justos y Él nos va a nos glorificó. Hermanos, todo esto está en pasado. ¿Saben por qué? Porque ya la obra fue terminada. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Hacer la obra del Señor. Ahora, probablemente, ayer nos cuestionaban una testiga de Jehová con su hijo. Es que ustedes no hacen lo que yo hago. Y la realidad es que ellos hacen las cosas mal, pero las hacen de cierta manera, hermanos, que si el Señor nos ha mandado a ser discípulos, yo le decía, bueno, yo no la hago a tu manera, como tú lo haces, pero mis amados, el Señor creo que quiere que aprovechemos el tiempo. Hermanos, ¿cuántos días creen que les queden de vida? No quiero que mueran, pero ¿cuánto tiempo creen que les quede de vida? ¿1 año? ¿2 años? ¿10 años? ¿2 días? ¿1 semana? Hermanos, ¿cómo vamos a invertir el tiempo que tenemos, las fuerzas que nos quedan, pocas o muchas? Hermanos, recordando que el Señor ya terminó la obra, hermanos. Toda la obra. A los que Él predestinó, hermanos, los va a llamar cuando Él quiera. A esos que va a llamar, hermanos, que son los que estaban predestinados, hermanos, los va a justificar. Y a los que justificó, ya están glorificados. Dice Pablo en Efesios 2 que ya estamos sentados con Cristo en el cielo. Aún Cornelio era alguien que ya estaba sentado con Cristo en el cielo espiritualmente. ¿Y qué tenía que hacer Pedro? Obedecer y hablarle del evangelio. No era, oye Pedro, es que tienes que dejar de ser soldado para creer en Cristo. No. Aún en eso el Señor va a obrar, hermanos. Ahora un soldado, quiero que piensen cuál sería la vida de un soldado. Probablemente matar personas. Sí. Probablemente iba a perder su trabajo porque ya no iba a ir a pelear con otros. No lo sé, hermanos. No sé qué sucedió con Cornelio. No vuelve a decir la palabra, pero todos ellos fueron salvos, hermanos. Y lo que el Señor quiere es salvar. No que la gente deje de hacer cosas. Eso es importante, hermanos. Ahora regresen a Hechos 11 para terminar, hermanos. Vean lo que dice Hechos 11. Entonces, versículo 18. Y ahí nos vamos a quedar. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, llama mi atención, hermanos, ¿qué hicieron? Callaron. Recuerden lo que ellos estaban diciendo desde los primeros versículo 2. Ellos disputaban, ellos estaban peleando, ellos estaban quejando. Hermanos, ¿qué hicieron? Callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. Hermanos, ellos se tuvieron que callar, hermanos, clamaron y se tuvieron que calmar, y glorificar a Dios. Y aquí vemos, mis amados, que esto produjo alabanza. Hermanos, nosotros deberíamos gozarnos con los que se gozan cuando la gente está escuchando el evangelio y arrepintiéndose. Ellos reconocen, mis amados, que era Dios mismo salvando a los gentiles. Y mis amados, Dios había asegurado a Pedro que él había hecho limpias, ¿qué?
todas las cosas, hermanos. Aún la Biblia sí habla de a los pastores no embriagarse, no tomar vino, pero aún yo no puedo, oye, es que no puedes tomar vino, eso la Biblia no lo prohíbe. El problema, hermanos, es que yo diga, es que no puede, ni una cerveza te puedes tomar, hermanos. El problema es que esa embriaguez me lleve a golpear o a matar a alguien. Sí, ahí tengo que tener cuidado, hermanos. De hecho, habla de las mujeres, no dadas al mucho vino. Ahora, no es un permiso para, váyanse a embriagar. No, pero si tú tienes un problema y llegas a un lugar donde te sirven de comer y te ponen un vino tinto, no puedes decirle, es que eso es pecado. No, tal vez no me lo tomo y ahí lo dejo, pero no puedo decirle a los que no son creyentes, es que eso es pecado hacerlo. Hermanos, estaba escuchando, hay un hermano que me gusta escuchar que se llama Sproul, y él dice que hay iglesias en España que aún para comer es muy normal que tomen vino, hermanos. Es normal. Hay personas que van a decir, ¿cómo que voy a tomar vino? Pero para ellos es normal. Eso es lo que toman cuando comen, hermanos. Ahora, mis amados, aún el Evangelio, cuando es anunciado, hermanos, cuando el Señor obra y el Espíritu Santo hace su obra, hermanos, Él va a salvar a los que Él quiera. Nuevamente, podría preguntar, decía un hermano, ¿cuántas amigas que son prostitutas tienes a las cuales les compartes el Evangelio? ¿Cuántas tienes? No, es que eso es del diablo. No es cierto. El Señor Jesús era amigo de prostitutas, de borrachos. ¿Cuántos amigos borrachos tienes? Tal vez, no, es que con ellos no me junto. Bueno, si tienes un problema al alcohol, pues aún en eso puedes tener cuidado, pero aún el Señor creo que permitió personas a nuestro alrededor para que cuando las volvamos a ver les hablemos de Cristo, hermanos. Ahora, mis amados, el arrepentimiento es un don de Dios, de manera que también a los gentiles, vean la respuesta, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? Ok, ¿yo puedo hacer entonces que alguien se arrepienta? No. Dios da el arrepentimiento. Entonces, mi tarea es decirle, oye, arrepiéntete. Y si esa persona se arrepiente, no fue porque yo le hablé bonito. Oye, es que mira, y si no te vas a ir al infierno. Es Dios el que da el arrepentimiento. Es Dios el que da la fe. Es Dios el que da la salvación. ¿Cuál es mi tarea? Anunciar el Evangelio nada más. Es eso. Hermanos, esa es nuestra tarea. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida, hermanos. Mis amados, Dios concede a su pueblo el don del arrepentimiento para el perdón de pecados y vida eterna. Ahora, nuevamente la pregunta que ponía, ¿quién somos nosotros, hermanos, para que pudiésemos estorbar a Dios? ¿Hemos estorbado al Señor, hermanos? ¿Hemos puesto tropiezo aún a los más pequeños, hermanos, para que ellos puedan reconocer su necesidad de Cristo, reconocer que solo Él puede salvarlos, que solo Él puede darles vida eterna, hermanos? Aún en esto, mis amados, ¿quién somos nosotros para estorbar al Señor? Hermanos, el Espíritu Santo es Dios y Él es el que va a dar arrepentimiento para vida. Él es, yo no soy, yo puedo hablar con alguien, es más, puedo ver a alguien que está dolido y llorando y es el Espíritu Santo el que está obrando en su corazón. No soy yo, hermanos. Ahora, mis amados, hay un hermano que decía algo que quiero terminar como una nota final. Su nombre no lo sé pronunciar, pero dice, cuando Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento, se tuvo que enfrentar a los religiosos de su tiempo. Escuchen esto. A los recolectores de impuestos, a los soldados, a Herodes. Recuerdan que aún Herodes, hermanos, que se casó con la mujer de su hermano, y aún a todos ellos los llamó al arrepentimiento. ¿Quién produjo el arrepentimiento en ellos? El Espíritu Santo. Bueno, Dios. En ese momento todavía el Espíritu Santo no venía. Ahora, mis amados, ¿pero qué hizo Él? Llamó a las personas al arrepentimiento y a que fueran bautizados. Este es un ejemplo, hermanos. Ahora, Él llamó a los pecadores a poner su carga de su pecado y llevarla al Señor, e incluso Él les enseñó cómo vivir para el Señor. Ahora, mis amados, pregunta, ¿puede un pecador que se arrepiente reclamar, escuchen esto, crédito por alejarse del mal? O sea, yo puedo decir, ay, es que yo me arrepentí. No es así, hermanos. Esto no es verdad. El pecador que sabe que Dios a través de Cristo, escuchen esto, ha lavado sus pecados y nos ha dado vida y es a Él a quien debemos dar todo el crédito. No a nosotros. Es que yo hablo muy bien y la gente se arrepiente y llora y no soy yo, hermanos, es el Señor. Y aún en esto, mis amados,
se da cuenta de que debemos darnos cuenta, dice él, de que hemos sido salvos no por nuestro arrepentimiento, hermanos. Somos salvos por Cristo totalmente, pero aún el Señor va a poner arrepentimiento. Aún en eso, mis amados, el pecador acepta el arrepentimiento como un don de ¿quién? De Dios. Es un don de Dios el arrepentimiento. Y quien a través de su Hijo, mis amados, asegura la salvación. Así que, mis amados, es Dios, dice Pablo a los filipenses, quien produce tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Y aún en esto, mis amados, Dios concede su gracia levantando a los hombres muertos, hombres y mujeres, a la nueva vida en Cristo. Es Él, hermanos. Toda la gloria es para Él. Y luego, Él dice aquí, lo llama a arrepentirse de todo lo que es malo. Y mis amados, debemos ver el arrepentimiento como un Dios que Dios concede. Entonces podemos orar, Señor, aún trae a mi vida un arrepentimiento genuino. Decía un hermano que aún él tenía que arrepentirse de su arrepentimiento, que a veces no era verdadero, hermanos. A veces nuestro arrepentimiento es temporal, o es un remordimiento, no es arrepentimiento. Pero aún eso es un don de Dios. Ahora, mis amados, si hemos creído en Cristo, debemos tener cuidado, porque ahora nosotros que éramos gentiles somos iguales que el pueblo de Dios por Cristo, somos parte del pueblo de Dios. Y tenemos que tener cuidado también, hermanos, de no hacer acepción de personas, de no poner cargas que aún nosotros no podemos llevar. Vamos a orar, mis amados. Amado y buen Dios, en